Los momentos Jikook que nos dejó el primer capítulo de su viaje a Sapporo son verdaderamente inolvidables. Cada detalle de ese viaje parece estar envuelto en una atmósfera de conexión y ternura entre ellos, haciéndonos sentir como si estuviéramos siendo testigos de algo mucho más profundo de lo que simplemente muestran las cámaras. Desde el primer momento en que llegaron a Sapporo, se notaba en sus rostros la felicidad de estar juntos, como si el solo hecho de compartir ese espacio y esas experiencias los hiciera más cercanos y cómplices. Fue Jimin quien nos dio la bienvenida al lugar, tomando la iniciativa como siempre, con Jungkook a su lado, irradiando una calma y una felicidad que no se pueden disimular. El contraste entre ambos, con Jimin siendo quien habla, quien narra, preguntándose qué aventuras les esperaban en ese lugar lleno de magia, y Jungkook simplemente a su lado, sonriente pero con los labios rojos y un poco hinchados, no pasa desapercibido para nadie. Aunque la mayor parte del viaje en avión no fue grabada por el staff, la única parte que tenemos es aquella que Jimin, con su instinto protector y detallista, decidió mostrarnos a través de su propia cámara. Pero la verdadera pregunta que nos queda a todos es, ¿por qué los labios de Jungkook están hinchados y rojos? ¿Qué pasó en ese vuelo que no vimos? ¿Qué hizo Jimin para que nos dejara con esta incógnita? Como si no quisiera revelarnos el misterio de esos momentos que parecen ser tan privados entre ellos. Es inevitable que nuestras mentes vuelen hacia conclusiones más románticas. Muchos creemos que pudieron haberse dado algunos besos durante ese trayecto, protegiendo esos instantes para ellos mismos, como algo solo de ellos. Y es que la felicidad de Jungkook es demasiado evidente, demasiado palpable como para ignorarla. Su sonrisa lo dice todo. Una sonrisa que parece salir desde lo más profundo de su ser, como si el simple hecho de estar con Jimin, en ese viaje, en ese destino, lo llenara de una alegría que no puede ocultar. Su rostro, iluminado por esa sonrisa, nos muestra que, más allá del destino, lo que realmente importaba era la compañía. Jungkook era sin duda el más feliz de llegar a Sapporo, pero más aún, era el más feliz de haber llegado allí con Jimin a su lado. Como si todo lo que hubieran vivido antes del aterrizaje hubiera sido un preludio a algo aún más especial que estaban por compartir. No hay dudas de que esos labios rojos y esa complicidad en su mirada nos dejan entrever que entre ellos, en ese vuelo, ocurrió algo que solo ellos mismos conocen, algo que fortaleció aún más ese lazo tan íntimo y tan único que comparten. Otro de los momentos que nos dejó llenos de curiosidad y que inevitablemente hizo que nuestras mentes comenzaran a imaginar escenarios más cercanos y románticos fue el instante en que Jimin y Jungkook ingresaron al lugar donde pasarían la noche. La habitación que nos mostraron tenía 2 camas casi juntas, separadas por apenas un par de centímetros, donde se suponía que cada uno dormiría. La escena era sencilla y a primera vista no revelaba mucho, pero era lo que no mostraron lo que alimentó nuestras especulaciones. Nos enseñaron hasta cierto punto cómo se preparaban para dormir, pero luego, justo cuando todo parecía más interesante, la cámara cortó abruptamente y no volvimos a ver nada hasta que amaneció. Este corte repentino nos hizo recordar un momento similar cuando durmieron juntos en Nueva York, donde el staff hizo lo mismo, dejando al público con esa incertidumbre. Sin embargo, en Jeju, cuando estuvieron juntos, la cámara sí capturó el amanecer completo en una especie de time-lapse que dejó claro que habían dormido en camas separadas. Entonces, ¿por qué no mostraron lo mismo en Sapporo? Aquí es donde muchos creemos que al final, Jikook durmió junto en una sola cama, compartiendo esos momentos de intimidad que tanto nos fascinan. Desde el inicio, aunque las cámaras eran individuales, las camas estaban tan juntas que no podíamos evitar pensar que el espacio entre ellos era simbólico, que al final de la noche habrían compartido más que solo la habitación. Y hay varios indicios que nos hacen creer que durmieron juntos. El primero, y uno de los más evidentes, es que la almohada de Jimin se encontraba movida, un detalle que no pasó desapercibido. Curiosamente, justo antes de que nos cortaran la escena, la almohada había estado en el suelo, lo que nos hace pensar que algo sucedió en medio de la noche que provocó este movimiento. El segundo indicio lo encontramos en Jungkook. Mientras se preparaban para dormir, notamos que, en lugar de tomar agua de su propio lado, comienza a tomar del lado de Jimin, como si ese fuera su lugar natural,
como si ya estuviera acostumbrado a acercarse a él sin pensarlo demasiado. Este pequeño gesto habla de una complicidad que va más allá de lo evidente, una cercanía que no necesita explicaciones. Pero lo más revelador de todo es la situación del edredón de Jungkook. Su cama permanecía prácticamente intacta, con el edredón aún hecho, mientras que la cama de Jimin estaba completamente desordenada, lo que sugiere que Jungkook, en algún momento de la noche, terminó durmiendo en la misma cama que Jimin, compartiendo no solo el espacio, sino también ese calor que mencionaron antes de acostarse. La conversación que tuvieron antes de dormir es otro punto clave. Jungkook, con su sinceridad habitual, comentó que tenía tanto calor que decidió encender el aire acondicionado. A lo que Jimin, en su tono juguetón y travieso, le respondió que probablemente había sido por él, ya que definitivamente apagó el aire acondicionado antes de irse a dormir. Este intercambio es más que un simple diálogo casual. Nos revela mucho sobre la dinámica entre ellos, sobre cómo se entienden y cómo se complementan en esos pequeños detalles. Jimin, siendo el más observador, el que siempre cuida de los demás, notó que Jungkook había sentido calor, y es casi como si hubiera dejado que él tomara esa decisión de encender el aire sin protestar demasiado, como si todo fuera parte de un acuerdo implícito entre ellos mismos. Pero lo que más nos hace dudar de que Jungkook realmente durmió solo en su cama es cómo se encontró su edredón a la mañana siguiente. Normalmente, Jungkook se despierta con las mantas completamente retorcidas, enredadas alrededor de él, como si hubiera estado moviéndose toda la noche. Sin embargo, esta vez, sus mantas estaban perfectamente rectas, dobladas de una manera casi impecable, algo que no coincide con su patrón habitual de sueño. Por otro lado, la cama de Jimin tenía un aspecto completamente diferente. El edredón estaba abierto, desordenado, como si alguien hubiera compartido el espacio con él. Y si observamos con atención, parece que hay un lugar recientemente desocupado en la cama de al lado, como si Jungkook hubiera pasado la noche ahí, junto a Jimin, y luego se hubiera levantado antes de que las cámaras volvieran a grabar. Todo esto, por supuesto, alimenta nuestras teorías y nos lleva a pensar que lo que no mostraron es, en realidad, lo más importante. Es en esos momentos fuera de cámara donde probablemente compartieron sus pensamientos, sus risas y tal vez incluso algo más, abrazándose en la tranquilidad de la noche, lejos de las miradas curiosas del público. Al final, estos pequeños detalles, como la almohada movida, el agua tomada del lado de Jimin, el edredón perfectamente arreglado, nos dejan con la sensación de que en Sapporo, Jungkook compartió mucho más que una habitación. Compartieron una cama, un espacio íntimo donde se sienten seguros el uno con el otro, donde pueden ser ellos mismos sin reservas, y donde, aunque no lo veamos, su amor y complicidad se hacen más evidentes que nunca. Otro momento absolutamente encantador y lleno de esa magia tan característica de Jungkook fue cuando ambos viajaron en el tren. Desde el principio, todo el ambiente se sentía romántico, como si el destino mismo hubiera conspirado para envolverlos en un aura de complicidad y ternura. El paisaje que los rodeaba era simplemente perfecto. El tren deslizándose suavemente entre montañas cubiertas de nieve, con un cielo claro que dejaba ver los ápices nevados, mientras ellos, sentados uno al lado del otro, compartían silenciosamente ese momento tan especial. Jimin y Jungkook no dejaban de mirar por la ventana, maravillados por la belleza del lugar, comentando una y mil veces lo hermoso que les parecía todo. Sus palabras, aunque sencillas, reflejaban algo mucho más profundo, una conexión entre ellos que va más allá de lo que las cámaras logran captar. Es como si, en ese viaje, el mundo exterior desapareciera, y lo único que realmente importaba era lo que compartían en ese instante. Pero fue en uno de esos momentos, cuando el tren avanzaba con su suave vaivén, que Jungkook, como si fuera lo más natural del mundo, se recostó sobre el hombro de Jimin. Ese simple gesto, que a primera vista podría parecer inocente, cargaba con una inmensa dosis de romanticismo. Era un acto de confianza, de comodidad absoluta, de esa intimidad que solo dos personas muy cercanas comparten. La forma en que Jungkook se dejó caer suavemente sobre Jimin mientras ambos continuaban observando el paisaje nevado hizo que la escena se transformara en algo casi sacado de una película romántica. Jimin, por su parte, permanecía tranquilo, como si el peso de Jungkook sobre su hombro fuera lo más natural, lo más esperado. No se movió,
No intentó apartarse. Al contrario, parecía disfrutar de ese pequeño momento de cercanía, permitiendo que Jungkook se acomodara aún más a su lado. Lo que Jikook siempre logra transmitir es amor, admiración y ese toque de romanticismo que hace que cada uno de sus gestos sea significativo. Pero al mismo tiempo, todo lo que hacen tiene un aire de realismo. No es forzado, no es algo que hacen porque las cámaras están ahí. Al contrario, es como si olvidaran por completo que están siendo filmados. Su relación, esa complicidad que tienen es algo tan natural que fluye sin esfuerzo. Y en ese tren, rodeados de nieve y del silencio que solo los paisajes invernales pueden ofrecer, ese romanticismo se sentía más presente que nunca. Jungkook, recostado sobre Jimin, parecía encontrar paz en el gesto, y Jimin, siempre protector, le ofrecía su hombro como un refugio, como si supiera que en ese momento no había lugar más seguro para Jungkook que a su lado.